del GLP-1 y demás. ¿Qué otra cosa más les voy a preguntar? Las complicaciones tienen que saber clasificarlas, porque cuando hay internos les pregunto y no saben cuáles son las microvasculares, cuáles son macrovasculares, cuáles son agudas, cuáles son crónicas, y es algo que tienen que saber. Son muchos temas, si habláramos de cada uno de las complicaciones, no, por eso yo les digo que endocrinología es para un año, no es para un semestre. Solo diabetes es un tema muy largo, ¿ya? Y es un tema que tiene que ser bien estudiado porque hay mucho paciente con diabetes. Entonces ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones de la diabetes, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? Estas complicaciones pueden ser complicaciones agudas, como las que estamos viendo acá en la pantalla. Son cuatro: la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico, las hipoglucemias y las infecciones. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar cetoacidosis diabética porque es algo frecuente. Estado hiperosmolar vamos a verlo más como parte de un diagnóstico diferencial, las diferencias que tiene con la cetoacidosis para que no lo confundan. Hipoglucemia, que es un tema importante, que van a haber varias hipoglucemias. La parte de infecciones no, porque las infecciones son como en otras personas, solo son más frecuentes, pero esto ya lo han visto seguramente en infectología. Las complicaciones crónicas se clasifican en dos tipos: microvasculares, que son la retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética, complicaciones de los ojos, de los riñones que pueden llegar a diálisis, y neuropatía, dolor en los pies, parestesias y demás. Y macrovasculares, que tenemos las cardiopatías isquémicas, los infartos, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, arteriopatías periféricas, vasculopatías, y tenemos el pie diabético, que es una complicación mixta, es decir, que tiene tanto un componente microvascular como macrovascular. Generalmente es secundario a una neuropatía diabética y a una arteriopatía periférica. Esto de acá, más que todo, quiero que se le sepan las clasificaciones, porque en realidad esto no lo van a tratar mucho ustedes, esto ya es manejo más de especialista. Lo que seguramente les va a llegar en sus turnos y demás son estas agudas, por eso es las que vamos a revisar ahora, ¿ya? Y pie diabético seguramente lo van a avanzar bien en cirugía, la clasificación de Wagner, de Texas y demás cosas, que igual esto es más un trabajo ya de cirugía, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando: cetoacidosis, hipoglucemia y una breve descripción del estado hiperosmolar. La cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes, es una emergencia hiperglicémica, es decir, son pacientes que no van a ir a la consulta muchas veces, son pacientes que llegan directamente a la emergencia y están caracterizados por tres características, ¿ya? Son estas de acá: hiperglicemia, una glicemia mayor a 250, acidosis metabólica, un pH menor a 7,30. Cetosis puede ser presencia de cetonas en la sangre o presencia de cetonas en la orina, una cetonuria. En nuestro país no hay manera de medir las cetonas en la sangre, por lo menos no hay en el sector público. Lo que se hace es medir las cetonas en orina, pedir un examen general de orina y ahí nos sale cetonas positivo, negativo, una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿ya? Y fíjense, generalmente es la consecuencia de una falta absoluta de insulina, en ocasiones relativa. En todas las bibliografías nos dicen que la cetoacidosis es una complicación principalmente de la diabetes tipo 1 autoinmune y el estado hiperosmolar es más típico de la diabetes tipo 2. Sin embargo, yo les puedo decir que en la práctica, por lo menos lo que yo he visto, que en mi formación habré atendido sin exagerar, más de 100 pacientes con cetoacidosis y demás. De hecho, uno de mis trabajos para graduarme de endocrinólogo, mi trabajo de investigación era sobre cetoacidosis. Entonces, es una complicación que es muy frecuente también en tipo 2, a pesar de que la literatura más lo asocia a tipo 1. E incluso hay pacientes que pueden tener los dos, una cetoacidosis y un estado hiperosmolar, una complicación mixta. Esta es la historia de la cetoacidosis. Fíjense por años, acá el primer caso de cetoacidosis que antes se conocía como coma diabético. Acá se identificó que tenían cetonas en orinas. En 1870 se descubrieron los otros cuerpos cetónicos.
En 1991, un año muy importante, que hace 3 años se cumplían 100 años del descubrimiento de la insulina, que prácticamente era como un milagro. Niños que estaban destinados a morir se levantaban y caminaban después de la administración de la insulina. Y así sucesivamente podemos ver cómo ha ido evolucionando el manejo de esta complicación. Fíjense acá importante, en el año 2001 y 2009 se han hecho las primeras directrices de guías. Antes esto se trataba mucho de manera empírica. Acá recién aparecieron las guías de cómo debe ser tratado, ya que es lo que vamos a revisar ahora, porque todo esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es la complicación metabólica aguda más frecuente en la diabetes. Fíjense, tiene una tasa de mortalidad generalmente menor al 1%. Obviamente, si no lo manejan de manera adecuada, esa tasa aumenta. La cetoacidosis diabética se presenta en más del 50% de los diabetes tipo 1. Es una causa importante de muerte, ¿ya? Fíjense acá, entre los adultos, 2/3 presentan cetoacidosis diabética. Entonces es una enfermedad muy frecuente que seguramente la van a ver en su formación tanto en internado o ya trabajando como médicos clínicos. Esta de acá es la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Como pueden ver, todo comienza con un déficit de insulina, todo esto va a causar una hiperglicemia, esta hiperglicemia va a causar un aumento de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, acá en la parte de la mitocondria, van a dar la formación de los cuerpos cetónicos, ¿ya? Acá van a dar el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, la acetona, que esos son los cuerpos cetónicos. Todo esto nos va a causar a nivel pulmonar lo que es la respiración de Kussmaul, que es algo muy típico de estos pacientes. Es una respiración profunda y rápida, como una taquimnea más o menos, ¿ya? Todo esto también, esta hiperglicemia, nos va a llevar a lo que es la formación de agua y dióxido de carbono. Todo esto nos va a llevar a una acidosis metabólica. Entonces ahí tenemos la triada clásica: hiperglicemia, acidosis y cetosis, ¿ya? Factores desencadenantes, es decir, los pacientes van a tener se va a desencadenar esta complicación. La más frecuente es una mala adherencia al tratamiento. Fíjense, un 40% de los pacientes es ¿por qué? Porque dejaron de colocarse la insulina en la mayoría de los casos, porque no tomaban sus tabletas a tiempo, tomaban a veces sí, a veces no. Es decir, una mala adherencia al tratamiento. Otra causa frecuente son las infecciones, sobre todo las infecciones urinarias en mi estudio que yo hice en el japonés. Tenemos lo que son nuevos casos, personas que debutan con esta complicación y otros factores, como por ejemplo infartos, embolias que muchas veces pueden desencadenar una cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Los pacientes van a tener las manifestaciones clínicas de diabetes típicas: poliuria, polidipsia, nicturia, pérdida de peso, visión borrosa. Algo muy característico en estos pacientes es el olor a acetona, huelen a manzana podrida su boca. Ustedes, uno mismo en la emergencia está viendo, charlando con sus amigos, empieza a sentir un olor, uno ya sabe que ha llegado un paciente con cetoacidosis diabética, solo con su olor, ¿ya? Porque tienen un aliento a manzana podrida. Tienen la respiración de Kussmaul, que es una hiperventilación profunda. Pueden tener alteraciones a nivel neurológico, estupor, coma muchas veces. Gastrointestinal, son pacientes que tienen dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas. Y son pacientes que van a tener poliuria, ¿ya? Entonces, todos estos son los síntomas típicos de estos pacientes. Fíjense, estos son los criterios diagnósticos. Esto para mí es lo más importante de acá. ¿Por qué? Porque esto es cómo hacen el diagnóstico. Ustedes cuando les llega un paciente, les van a llegar pacientes, les van a medir la glicemia, quién sabe, les sale 300. Ustedes en esa situación ya tienen que saber qué es lo que tienen que hacer. Tienen que pedir una gasometría y un examen de orina, ¿ya? En estos casos, si esto viene alterado, ustedes diagnostican una cetoacidosis, hacen el tratamiento inicial, que es hidratación, y lo envían a un hospital de tercer nivel. Entonces tienen que conocer esto de acá. Estos son los criterios de el diagnóstico de cetoacidosis. Son tres: glicemia mayor a 250, pH menor a 7,30 y presencia de cetonas en orina o sangre. Son esos tres criterios de cetoacidosis diabética, ¿ya? Entonces acá, glicemia mayor a 250, un pH menor a 7,3 y presencia de
cetonas en la orina. Esos son los criterios diagnósticos. Ahora, esto de acá del bicarbonato son características, pero no siempre están. Un bicarbonato menor a 18. Y bueno, estas de acá igual un anion gap aumentado, mayor a 10, mayor a 2. Pero estos que están encerrados son los criterios diagnósticos. La cetoacidosis diabética puede ser leve, moderada y grave. En la leve, el pH va a estar entre 7,25 y 7,30. En el moderado va a estar entre 7,24 y 7. Y en el severo el pH va a ser menor a 7. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan bien en mente porque tienen que aprender a clasificarla y los diagnósticos. ¿Ya? Cómo diagnosticar. Y se lo diagnostica de esa manera que les estoy diciendo. Tres criterios: glicemia mayor a 250, pH menor a 7,3 y presencia de cetonas en sangre. Así se diagnostica. Estas son fórmulas que seguramente ya las han revisado y si no tienen que conocerlas. Cuando hay hiperglicemia, el aumento de la glucosa hace que haya una disminución del sodio, entonces nosotros tenemos que corregir ese sodio, ¿ya? Muchas veces el paciente nos va a llegar con un sodio de 124, un sodio bajo, y ustedes se pueden asustar. Pero ese sodio bajo puede ser, ¿por qué? Porque hay un aumento de la glucosa. Entonces tenemos que sacar una corrección de ese sodio, así como sacábamos una corrección del calcio corregido, si se acuerdan. Cuando la albúmina disminuye, el calcio tiende a disminuir, por eso hacemos la fórmula de calcio corregido. En este caso igual, todo paciente que tenga una hiperglicemia, tenemos que hacer la corrección del sodio y eso se lo hace de la siguiente manera, como vemos en esta parte de acá. Tenemos el sodio y acá vamos a multiplicar 0,16 por glucosa menos 100. Y todo esto de acá lo vamos a sumar al sodio y ese es el sodio real del paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense acá, el sodio va a disminuir 1,6 mil equivalentes por cada 100 miligramos de glucosa por encima de 200. Entonces, siempre que hay una hiperglicemia tenemos que hacer esta fórmula para ver cuál es el sodio real de este paciente. Y esto que igual ya lo han visto en fisiología. Nosotros lo vamos a sacar en todos los pacientes la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Esto para qué? Para ver cuánto es la osmolaridad y para de esa manera ver si podemos diagnosticar o no un estado hiperosmolar. En el estado hiperosmolar, esta osmolaridad plasmática efectiva va a ser mayor a 320, ¿ya? Y esta de acá es la fórmula del anión gap, ¿ya? Que son iones de carga positiva menos iones de carga negativa. O sea, vamos a poner el sodio menos el cloro más bicarbonato. Y el resultado nos va a ayudar. Si es mayor de 10, mayor de 12, es un dato a favor de su acidosis diabética. Fíjense acá, anión gap mayor a 10, mayor a 12, ¿ya? Entonces, esas son fórmulas necesarias. Y este de acá es el diagnóstico diferencial de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Cetoacidosis diabética es más común en pacientes con diabetes tipo 1. En cambio, el estado hiperosmolar es más común en tipo 2. ¿Cuál es la patogenia? En la cetoacidosis diabética es el déficit de insulina principalmente. Esto va a causar lipólisis y cuerpos cetónicos. En cambio, acá es una hiperglicemia que va a causar deshidratación. Y acá en el estado hiperosmolar no hay cuerpos cetónicos ni hay acidosis. En cuanto a la clínica, la cetoacidosis es de instauración rápida, es decir, el paciente estaba bien ayer y hoy día se puso mal y hoy día va a ir a la emergencia. ¿Ya? En cambio, acá en el estado hiperosmolar, muchas veces dura días, semanas para que el paciente se descompense. La deshidratación no suele ser tan severa en cetoacidosis. En cambio, en el estado hiperosmolar, el paciente viene choqueado, viene seco. Taquimnea, acá respiración de Kussmaul, la cetoacidosis tiene. Acá generalmente no tiene. Hipovolemia es moderada. Acá la hipovolemia suele ser severa. Alteración neurológica en la cetoacidosis solo en casos graves. La mayoría llegan conscientes. En cambio, en el estado hiperosmolar, la mayoría son traídos por su familia, por alguien que los auxilia porque tienen pérdida del estado de conciencia. Y laboratorialmente, la cetoacidosis, hemos dicho sus criterios, una glucosa mayor a 250. En el estado hiperosmolar es una glicemia mayor a 600, el criterio diagnóstico. Acá la osmolaridad en la cetoacidosis suele ser normal. En el estado hiperosmolar es mayor a 320, por eso es hiperosmolar, porque la osmolaridad está aumentada. Hiperglucémico, hiperosmolar. El pH acá suele estar disminuido. En el estado hiperosmolar generalmente está normal. El bicarbonato suele estar disminuido en cetoacidosis diabética
en el estado hiperosmolar está normal. Y cuerpos cetónicos son presentes y elevados en cetoacidosis. En estado hiperosmolar suelen ser normales, o sea, negativos o levemente presentes, ¿ya? Esto es importante, probablemente les ponga un caso clínico en su examen práctico. Paciente con glicemia de tantos, molaridad de tanto y demás tanto, y les pongo opciones. Cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, diabetes descompensada. Si ustedes se saben estas partes de acá, van a saber responder eso. Estos son criterios de cetoacidosis, criterios de estado hiperosmolar. Entonces, en estos pacientes que llegan así descompensados, generalmente por precipitados por falta de tratamiento, por infecciones y demás, hacemos el diagnóstico. Primeramente, la clínica, hemos dicho, van a llegar con dolor abdominal, náuseas, vómitos, deshidratados, con la respiración de Kussmaul, con un aliento a manzana podrida. Seguramente lo primero que vamos a hacer es medir una glicemia capilar, tiene que estar mayor a 250. Vamos a hacer una gasometría, va a tener un pH menor de 7,30, un bicarbonato bajo, y en su examen de orinas va a tener la presencia de cetonas. Con eso ya tenemos el diagnóstico y tenemos que iniciar el tratamiento. Y el tratamiento tiene estos pilares que vemos acá. Y siguen este orden, no pueden saltar el orden. Es importante porque si ustedes saltan este orden de acá, en lugar de ayudar al paciente, lo pueden matar. Por ejemplo, estos pacientes generalmente suelen ser deshidratados, entonces van a tener un potasio bajo, muchos de ellos. Y la insulina, si le damos insulina de manera inicial, la insulina lo que hace es introducir el potasio dentro de las células. O sea, nos va a causar una mayor hipopotasemia y podemos hacer que el paciente entre en paro cardíaco. El bicarbonato igual suele causar hipopotasemia, entonces por eso fíjense, es en este orden que se hace el tratamiento, no desordenado. No es que llega un paciente con glicemia de 300, hay que ponerle insulina. Lo primero que se hace es hidratación. ¿Por qué? Porque el paciente está deshidratado, está con poliuria, perdón. Ya está orinando mucho, es un paciente descompensado. Entonces vamos a hidratar, ustedes ya saben con qué, porque lo hemos visto en todas las clases, con solución fisiológica al 0,9%, en el caso de cetoacidosis diabética. En el caso de estado hiperosmolar, son pacientes que tienen un aumento de osmolaridad, o sea, tienen un sodio alto. Entonces no le podamos dar un fisiológico porque tiene mucho sodio, le daremos un glucosilado, un glucosalino, algo que tenga una osmolaridad baja, ¿ya? Pero ahora hablando netamente de cetoacidosis diabética, primero hidratación. Después vamos a pedir un ionograma y vamos a ver que el potasio está normal. Si el potasio no está normal, vamos a corregir ese potasio, vamos a darle potasio al paciente. Una vez que el potasio está normal, recién vamos a pasar a la insulina. El bicarbonato solo se da cuando el bicarbonato del paciente es menor a 7, si no, no se da bicarbonato. Y tratar el factor precipitante, si el paciente tiene una infección, le daremos antibióticos, si el paciente llegó infartado, haremos el tratamiento del infarto y demás, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Corregir la acidosis, restaurar el volumen del paciente circulatorio, es decir, evitar el shock en el paciente. ¿Qué monitoreo debemos hacer? Monitoreo de presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, cardíaca y demás. Tenemos que ponerle sonda a este paciente porque tenemos que ver cuánto de líquido ingresa y cuánto de líquido va a salir. Tenemos que hacer un balance hídrico. Tenemos que controlar la glucosa cada hora para ver que vaya disminuyendo de manera adecuada. Tenemos que pedir un ionograma para ver que el potasio esté normal. Otros electrolitos puede ser necesario y evaluar el estado neurológico del paciente. Si el paciente tiene un Glasgow menos de 7, tiene que ser intubado, tiene que ir a terapia. La hidratación, que es lo primero, vamos a hacerlo con solución fisiológica. Vamos a darle 1000 ml la primera hora, ¿ya? Después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar una solución de mantenimiento después de hidratar al paciente. Y cuando la glucosa del paciente es menor de 250, tenemos que empezar a administrar solución dextrosa para evitar que la glicemia baje mucho y el paciente haga una hipoglucemia, ¿ya? Después de eso hemos dicho que tenemos que corregir el potasio, ¿ya? El potasio es lo que tenemos que corregir y después vamos a pasar a lo que es la insulina. ¿Qué dosis de insulina vamos a dar? Vamos a dar un bolo de insulina cristalina por vía intravenosa de 0,1 unidades por kilogramo de peso.
Es decir, si su paciente pesa 70 kilos, le van a dar 7 unidades de insulina cristalina, ¿ya? Y después de eso vamos a hacer una infusión continua, es decir, vamos a poner insulina en el suero y vamos a hacer una dosis de 0,02 a 0,05. Esta parte ya es trabajo de internista y de especialista. Ustedes lo que van a hacer es colocar este bolo y enviar al paciente a un internista, a un endocrinólogo, a un médico ya que tenga más experiencia en eso. Hasta aquí es lo que hacen ustedes, colocar este bolo de insulina, ¿ya? Y de ahí a la ambulancia, y bueno, esto ya se encargará de hacerlo el especialista. El objetivo es tener un control de glicemia entre 140 y 180. Eso ya lo va a ver el especialista. Después de eso nosotros le vamos a pasar el tratamiento a vía subcutánea. Pero todo esto ya de acá es manejo de especialista. Y bueno, la bomba de insulina, esta es la infusión que se va a hacer con insulina, que igual es trabajo de especialista. El objetivo es mantener la glicemia entre 140 y 180. La glucosa no debe bajar más de 50 a 75 por hora porque puede hacer algunas complicaciones. Por eso, en todo esto, ¿qué recomendación les daría? Cuando tengan un paciente, utilicen esta dosis, 0,1 unidades por kilogramo de peso. Porque hay gente que a lo loco viene un paciente con glicemia de 500 y le ponen 20 unidades de insulina cristalina. Y eso va a hacer que su glicemia baje muy rápido y que el paciente pueda colapsar en algunos aspectos, ¿ya? Lo normal es bajar 50 a 75 por hora, no más. Fíjense este tema del potasio. Si el potasio está menor a 3,3, no vamos a hacer tratamiento con insulina. Por eso que les dije, la insulina agarra el potasio y lo mete dentro de la célula y causa hipocalemia. Entonces, si el potasio está bajo, lo que vamos a hacer es una corrección de potasio. Vamos a dar 40 miliequivalentes hasta que este esté mayor a 3,3. Si el potasio está entre 3,3 y 5,4, en el suero vamos a poner una ampolla o dos ampollas de cloruro de potasio para que pase junto con la hidratación. Si el potasio está mayor a 5,5, no vamos a poner potasio en la hidratación y vamos a hacer control del potasio cada 2 horas para ver que si ya disminuye acá o acá, ¿ya? Potasio menos de 3,3, insulina contraindicada. Si está normal o está alto, podemos recién iniciar el tratamiento con la insulinoterapia, ¿ya? Bicarbonato, fíjense, si el bicarbonato está mayor a 6,9, no se administra. Igual o menor a 6,9, recién administramos bicarbonato. Si no, no es necesario. ¿Cuánto? 100.000 equivalentes en 400 ml de solución fisiológica o de agua destilada, pasar en 2 horas, nada más. ¿Ya? Reposición de fósforo no se la hace en la práctica clínica, algunas guías la recomiendan, algunas no. Y este es un resumen del tratamiento. Primero, hidratación, el bicarbonato si es necesario, el potasio, controlarlo, y después de eso, la insulina. Estas son las guías ADA de tratamiento de cetoacidosis. Entonces, no se olviden esta parte de acá, ¿ya? Esta parte de acá, los pasos, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento de la cetoacidosis diabética. ¿Qué complicaciones puede haber? Hipoglucemia, hipocalemia, edema pulmonar y cerebral. Ahora vamos a hablar rapidito de las hipoglucemias porque quedan 10 minutos. Fíjense, la definición, hipoglucemia es todo nivel de glucosa que exponga a un paciente a algún daño potencial, generalmente menor de 70, ¿ya? Tenemos la clasificación, hipoglucemia grave, que es una hipoglucemia en la cual el paciente requiere la asistencia de una tercera persona. Esto de acá lo voy a arreglar a la hora que se los pase. Es decir, un paciente que tuvo pérdida de la conciencia y necesita auxilio de un tercero. Esa es una hipoglucemia grave. Una hipoglucemia sintomática documentada es aquel que tiene todos los síntomas de hipoglucemia y tiene una glicemia menor de 70. Una hipoglucemia asintomática tiene una glicemia menor de 70 y no va a tener síntomas porque es asintomática. Una hipoglucemia sintomática probable, un paciente que tiene síntomas, pero no tenemos cómo hacer una medición de la glucosa, entonces por eso es que es probable, pero no está confirmada. Y una pseudohipoglucemia, que son pacientes que tienen hipoglucemia, síntomas de hipoglucemia, pero la glicemia está mayor a 70. Entonces, esta es la clasificación de la hipoglucemia, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son generalmente en personas de la tercera edad, porque no pueden ver qué cantidad de insulina se colocan, personas con ejercicio extenso, el consumo de alcohol, porque causa hipoglucemia igual,
pacientes con enfermedad renal crónica, porque el medicamento va a recircular, ellos no pueden eliminar el medicamento porque ya tienen una falla renal. Entonces, todos estos son factores de riesgo de hipoglucemia. Las causas de hipoglucemia, una dosis excesiva de insulina que se administre, por eso es que tenemos que indicarle bien al paciente qué cantidad se va a colocar. Fíjense acá, 10 unidades, 20, 30, tenemos que enseñarle al paciente. Ellos a veces se colocan, piensan que 10 unidades es el 100 y se colocan toda la jeringa de insulina, lógico que van a hacer hipoglucemia, ¿ya? Personas que hacen un ayuno prolongado. Hay personas que piensan que tienen diabetes, no, no voy a comer, no puedo comer. No comen, se ponen insulina, hacen hipoglucemia. Hemos dicho que la glibenclamida es un medicamento que causa muchas hipoglucemias, pacientes con enfermedad renal, entonces todas estas de acá son causas de hipoglucemia y generalmente son producidas por una falta de educación, es porque no se les enseñó bien muchas veces, ¿ya? Ahora fíjense cómo nuestro cuerpo se defiende de la hipoglucemia. Cuando la glucosa está entre 80 y 85, lo primero que hace nuestro cuerpo es disminuir la secreción de insulina. Cuando está entre 70 y 60, aumenta el glucagón para tratar de aumentar el azúcar. Cuando está entre 65 y 70, el tercer paso aumenta la adrenalina para causar una hiperglicemia. Si esto no mejora todavía, aumenta el cortisol y la hormona del crecimiento, que hemos dicho que son hormonas hiperglicemiantes, para tratar de controlar todo esto, ¿ya? Y los síntomas generalmente aparecen cuando la glicemia es menor a 55, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos primero los síntomas adrenérgicos, que son estos de acá, son los primeros en aparecer. Son palpitaciones, temblores, palidez, diaforesis, todos estos síntomas. Si después de esto no controlamos al paciente, pasamos a los síntomas neuroglucopénicos, somnolencia, mareo, debilidad y muchas veces ya el paciente en esta etapa se desmaya y si no hay quien lo auxilie se puede hasta morir. Otros síntomas, confusión, náuseas, dolor de cabeza, dificultad a la visión y demás. Entonces estos son los tipos, síntomas de hipoglucemia. La hipoglucemia, ¿qué complicaciones nos puede dar? Fíjense esto de acá, nos puede dar lo que es disfunción endotelial, aumento de la enfermedad coronaria, fibrilación auricular. Entonces, todas estas de acá son complicaciones de la hipoglucemia. Coma, convulsiones, ataxia, psicosis, automatismos, arritmias. Es por eso que es importante evitar las hipoglucemias. ¿Cómo lo hacemos eso? Con educación al paciente, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Si un paciente está con hipoglucemia, por lógica el tratamiento es elevarle el azúcar y vamos a elevarle con lo que tengamos a mano. La primera opción siempre es por vía oral. Si el paciente está consciente, puede hablar, puede comer, el tratamiento se lo realiza por vía oral. ¿Ya? ¿Cómo se lo hace? Se administra 15 a 20 gramos de hidratos de carbono. Eso, el equivalente sería un vaso de Coca-Cola de 200 ml, 2 cucharas de miel o 2 cucharas de azúcar. Entonces, tienen un paciente que tiene todos los síntomas de hipoglucemia, sudoración fría, palpitaciones, temblores. Es un paciente que utilizó insulina o glibenclamida. Ustedes tienen que medirle la glicemia. Le miden la glicemia. Está menos de 70, ese paciente está con hipoglucemia. Si a mano tienen Coca-Cola, le dan un vaso con Coca-Cola o le dan 2 cucharas de azúcar o 2 cucharas de miel y con eso le van a salvar la vida. ¿Ya? Entonces, fíjense, el tratamiento es 20 gramos de hidratos de carbono por vía oral de absorción rápida. Es mejor si es líquido. Miel, suco, soda y demás. ¿Ya? Después de eso, tenemos que medir la glicemia a los 15 minutos después de esta ingesta. Si la glicemia sigue por debajo de 70, tenemos que nuevamente repetir 20 gramos y volver a medir a los 15 minutos. Si sigue bajo, volver a repetir hasta que esté fuera de hipoglucemia, ¿ya? Una vez que el paciente está fuera de hipoglucemia, es decir, con una glicemia mayor de 70 y sin síntomas, no tenemos que olvidarnos que este efecto de los alimentos es transitorio, va a pasar un rato y toda esta glucosa va a volver a bajar. Entonces le tenemos que dar carbohidratos de absorción lenta, pan, galletas, que eso lo va a tener más tiempo al paciente con su azúcar normal. Cuando el paciente no puede ser, no está consciente, digamos, está desmayado, no le podemos dar por vía oral porque el paciente se va a ahogar, va a hacer algunas complicaciones, puede pasar todo eso a la tráquea y demás. En ese caso, el tratamiento es por vía parenteral. Hay lapiceros que tienen 1 miligramo de glucagón. La verdad, en nuestro medio no hay, algunos se hacen traer. Lo que se hace el tratamiento es con
solución dextrosa. Tenemos que darle lo mismo, 20 gramos de solución dextrosa, y para eso hacemos el cálculo. En una solución de dextrosa al 10% que viene 1000 ml, ¿cuántos gramos de glucosa tiene? Tiene 100 gramos porque es al 10%. El 10% de 1000 es 100. Entonces tiene 100 gramos. Y el tratamiento es 20 gramos, entonces ¿cuántos ml le vamos a pasar? Tendríamos que pasarle 200 ml. En 200 ml hay 20 gramos de glucosa. Entonces le vamos a pasar 200 ml de esto y vamos a repetir la glucosa en 15 minutos. Si esa glucosa está por encima de 70, bien, dejamos dosis de mantenimiento. Si la glucosa sigue por debajo de 70, volvemos a hacer carga de 200 ml y controlamos en 15 minutos hasta que el paciente salga de la hipoglucemia, ¿ya? Una vez que se corrige la hipoglucemia, tenemos que ver cuál ha sido la causa de esa hipoglucemia. Si ha sido una sulfoniluria, al paciente le vamos a tener que dejar solución dextrosa por lo menos 48 a 72 horas, que es el doble de la vida media. Si ha sido una hipoglucemia por insulina NPH, la vida de la insulina NPH hemos dicho que es de 12 hasta 18 horas. Entonces tenemos que dejarlo por lo menos 48 horas con solución dextrosa que vaya pasando de manera continua para evitar de que haga nuevamente hipoglucemia. Después de este periodo de la administración de dextrosa, podemos dar de alta al paciente y enviarlo al especialista para que ajuste su tratamiento. ¿Ya? Y bueno, básicamente eso serían las complicaciones principales: la hipoglucemia, cetoacidosis, estado hiperosmolar, ¿ya? Las crónicas son más de manejo de especialista, pero por lo menos tienen que saber clasificarlas. Y de esa manera, pues ya en el examen tal vez les pregunte eso. ¿Alguna duda que tengan? Pueden preguntar si tienen dudas antes de salir. Doctor, una preguntita. Mi grupo tenía que exponer complicaciones de la diabetes, la anterior semana. No sé Ya, si, vamos a hablar de eso ya por WhatsApp. Vamos a quedar en eso. ya, doctor. Si no hay nada más, estudien, les voy a enviar las diapos y el que quiera puede ir el sábado a la clase.